estrella de La Sexta me dijo: ¿estás diciendo que en La Sexta hay censura? Y mi respuesta fue: ¿te estás creyendo que yo soy gilipollas? Atención a la última hora de este sábado 30 de mayo. Se les ha caído por completo la careta de la imparcialidad. La mítica periodista Nieves Concostrina ha desatado un terremoto absoluto en las redes tras pegar una brutal lección de periodismo que deja en el ridículo más espantoso a Ferreras, Ana Pastor y Ana Rosa Quintana. Sin filtros ni miedos denuncia la alarmante existencia de periodistas corruptos y vendidos que prefieren lamerle las botas al poder antes que informar con la verdad. Venga, por favor, es que a veces, vamos a ver, que tengo 61 tacos, que lamentablemente es que me ha tocado vivir mucho. Ya querría yo tener solo 30 y ser una pipiola y no tener ni idea de la misa a la media, pero con 61 tacos y desde el año 80 y junio del 81, que entré en prácticas en primero de carrera en Diario 16, lo siento, pero he visto de todo. A compañeros periodistas que ahora están mamándosela a la ultraderecha directamente, los he tenido sentados enfrente y no doy crédito, pero el dinero es muy goloso, el poder es muy goloso y para ser periodista creo que tienes que ser, como decía Kapuscinski, buena persona y no dejarte corromper, y sobre todo nunca olvidar cuál es la función de tu oficio: vigilar el poder para cuidar a la opinión pública. Y tú, la mayoría de la gente, no tú, perdón, Julián, pero estoy hablando de ese periodista corrupto, tú te has vendido al poder y te has olvidado de la opinión pública, estás engañando a la opinión pública y aun sabiendo que es muy burdo, vas con ello. Yo cuando trabajaba al principio en Diario 16, en 83, en 84, cuando ya trabajaba allí y yo oía a los Pepe Oneto y a la gente que trabajaba allí venir de cubrir aquellos suplementos de verano que se hacían en los periódicos, se cubría Mallorca cuando estaba el rey, y todos hablaban alegremente de las amantes del rey emérito, el delincuente todos hablaban alegremente y todos los tapaban Juan Luis Cebrián, lo tapaban Pedro J, lo tapaba el Luis Marianson, el defensor de la monarquía, Machirulo, o sea, el defensor de que tú te vayas a misa, pero este tío tenga 7 amantes al retortero, ¿no? O sea, son unos cínicos todos, y todos ellos, todos los grandes jefes de las grandes cadenas, de las grandes radios, de los grandes periódicos, conocían todas las mierdas de Juan Carlos, todas, y todos la han tapado. Eso no es hacer periodismo. Eso es ponerte al lado del poder para salvarte tu propio culo. Parecía que el periodista era o debía ser ese vigilante que hiciera algo. Entonces te encuentras a periodistas, a Ferreras y a su señora y a sus acólitos, que son sus acólitos que están allí, pues, diciendo: es burdo, pero vamos con ello. Pues, ¿qué piensa la gente? Pues, estos son unos corruptos igual que los políticos, igual que los jueces, igual que Entonces nos meten en el mismo saco y ahí estamos. ¿Y no es una anomalía que esté todavía en la televisión? Hombre, una anomalía tremenda. Lo que pasa es que no tienen ningún escrúpulo, no tienen vergüenza y el dinero está por encima de todo. Esto en un año se ha olvidado. Sí, bueno, a mí no se me ha olvidado, les tengo presente de todo el día, porque no les perdono que hayan arrastrado la profesión por el fango. Yo como periodista no les puedo perdonar, y hablo en plural. No les perdono a Ferreras y a sus acólitos, a todos. ¿Qué opinión me merecen los medios de comunicación? Pues la misma, ahora, en estos momentos, en general, ya sé que no todos, en general, pues me provoca la misma palabra que hablaba del rey del Tribunal Constitucional: vergüenza, absoluta vergüenza. La mayoría de los medios, grandes medios, radios, televisiones, periódicos, están tan preocupados del respeto a los personajes que nos están engañando, que le han perdido el respeto a quien tienen que tenérselo, que es a la opinión pública. Los medios de comunicación son vigilantes del poder. Su obligación es estar vigilando el poder. Si el medio no se puede decir que Ana Rosa está en un show. Ana Rosa es una señora que plagió un libro. Es una señora que hizo pasar una vergüenza tremenda a una editorial, porque tuvo que enfrentarse a una demanda y tuvo que retirar
Al menos nos hemos librado de esa señora en la librería, se le quitaron las ganas, pero esa señora es una plagiadora. O sea, y eso es una embustera, directamente. Plagió un libro. Eso es lo que fue. Y es una señora al que yo recuerdo todavía, cuando salía de presentar el telediario, yo la veía entrar por la noche a recoger a su marido Alfonso Rojo en la redacción de Diario 16. Tengo muchos recuerdos de muchas cosas, pero ¿qué vas a hablar ahora de Ana Rosa Quintana? Pues una señora que está casada con un tipo en tratos con Villarejo, que ha tenido que negociar, que Ana Rosa no se puede hablar de periodismo ni se puede hablar. Su programa es un show, pues muy bien, pues puede ser el Circo del Sol o el show de Ana Rosa, pero eso no podemos meter eso en los medios eso no es un medio es un medio de comunicación, pues lamentándolo mucho, aunque suene muy feo, para tontos. Sí, de claro, para tontos. Porque es muy fácil colarles un tipo como el que acabas de conocer. Yo es que no los veo, pues efectivamente, yo no veo Telecinco, pues puesto no veo La Sexta, no veo Antena 3, no veo, porque es que lo que me van a contar, veo a personas que parecen periodistas y digo, pero bueno, ¿qué me está contando? ¿Pero qué está diciendo? ¿No se avergonzará cuando llegue a casa? ¿No le dará vergüenza lo que ha contado? ¿No le dará vergüenza que hay tal manifestación con cientos de miles de personas y abrir con una gilipollez un informativo? ¿A ti no se te caerá cara de vergüenza como periodista? ¿O es que no te has ocupado nada más que de maquillarte y de vestirte para salir en el informativo? Entonces, pues no los veo y no me parecen medios de comunicación, son shows. Y de algunas radios también podríamos decir, y yo no comulgo con muchas cosas de las que ocurren incluso en la que yo trabajo, porque no me gustan. Yo ha habido un momento en que he apagado la radio. He apagado la radio porque he notado que hay muchas cosas que se dicen, o sea, todas las radios, o escucho mi programa y luego voy seleccionando los medios que leo y los medios que escucho. Me tengo que apañar así, porque si no estás recibiendo constantemente y estoy crispada todo el día, estoy agarrada a la lámpara. Digo, ¿pero qué está diciendo este? ¿Pero qué está diciendo el otro? Pero si esto no es así, ¿no? Entonces, pues estoy un poquito, no estoy muy avergonzada con el periodismo, porque ha perdido lo que a mí me enseñaron que era esto, lo que me enseñaron en la redacción de Diario 16, lo que me enseñaron en la facultad me enseñaron muy poco, ¿no? Yo lo aprendí pero bueno, lo poco que me enseñaron era que éramos eso, vigilantes del poder, estar atentos y que nos debíamos a la opinión pública. No nos debíamos a este o al otro. Y los que están, hombre, pues escucharon Ferreras hablar lo que hemos escuchado todos, a su mujer, Ana Pastor, que tiene neutral, pero no verifica lo que no tiene que verificar, pues hombre, pues entonces ¿tú qué estás vigilando? Tú no estás vigilando nada. Tú estás vendido a quien estás vendido, que es quien te paga. Pues ya está. Pues sí, tú tienes que vigilar a todo corrupto. Y el periodismo está repleto de corruptos, repleto. La justicia está repleta de corruptos. Los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado están repletos de corruptos. En la corona hay corruptos. En las instituciones hay corruptos. En todos los sitios hay corruptos. Y en el periodismo hay muchísimos, hay un altísimo nivel de corrupción, ¿no? Entonces, claro que tenemos que vigilar también lo que hay al lado, igual que los jueces tienen que vigilar que si hay un prevaricador al lado, igual que un buen carnicero en un mercado tiene que vigilar que el carnicero de al lado no venda carne podrida. Ya no porque sea su competencia, sino porque no tiene derecho a envenenar al cliente. Pues eso es lo que tendríamos que hacer todos. No puedo decir que Felipe VI es un inepto. Entonces, ¿qué busco? No, es que claro, es el preparado, el no sé qué, el no sé cuántos, el tal, pues tenemos la corona que tenemos. Y ya está. Y además repleta de trampas, porque ellos hacen trampas al solitario, con un matrimonio que no se podía celebrar porque es un matrimonio morganático y contrario a la propia ley de los Borbones, intentando tapar el anterior matrimonio de Leticia Ortiz. Vete al Almendralejo, que la conocen bien, donde es su exmarido, pero todo callado, el exmarido callado, tapando el aborto que tuvo, haciendo desaparecer los papeles del aborto. Una persona que entre los compañeros pasaba por ser atea y ahora ves a los anillos de los obispos. Una persona que pasaba por ser republicana y ahora pisa moqueta. Es que nos engañan en nuestras narices, pero es que encima quieren que no lo digas.
quieren que te calles. No te puedes callar con eso. Yo al menos tengo que decir que sé lo que sé. Yo entrevisté en su momento a la madre de Leticia Ortiz, a Roca Solano, porque era del sindicato de enfermerías, de comisiones obreras. Pero vamos a ver que sabemos de qué va esto. Pero todo el mundo sabemos cómo fabricaron el currículum de Leticia llevándolo en helicóptero a la guerra del Golfo, ahora al chapapote, ahora tal. Hay que ir, hay que tener imágenes de ella para cuando se anuncie esto, pues tener algo, porque no teníamos nada, ¿no? Entonces, a mí me molesta que me engañen y me molestan que los compañeros sean tan cuidadosos con el tema que solo contribuyen a seguir tapando el engaño. Yo no soy historiadora, solo soy periodista. Entonces, intentar contar las cosas como quiero contarlas, que las entienda yo primero, que las entienda muy bien para poderlas transmitir como creo que debo transmitirlas, no seguramente no como creen algunos que debo hacerlo, sino como creo que debo hacerlo yo, que para eso lo cuento yo. Pues eso me lleva muchas horas de trabajo. O sea, un guión de 10 minutos me lleva horas y horas y horas, ¿no? Documentarlo, entenderlo, contarlo, darle vueltas, hacerlo cercano, confirmar, reconfirmar. Con todo y con eso, alguna pata siempre se mete, ¿no? Pero yo no soy historiadora y tengo que tener tengo muchísimo cuidado, ¿no? Pero para mí, que es otra de las cosas que yo siempre he notado muchísima carencia en el periodismo, es el conocimiento de la historia. La historia es lo que te permite poner muchas cosas en fila y tener un background inmediato en la cabeza para decir, esto fue así, ojo, esto pasó. No estoy diciendo que seamos todos expertos en nada, pero una idea muy general de lo que es la historia, ya no solo de tu país, sino del mundo, un poquito de idea, o al menos recursos para buscar, saber dónde ir a buscar y ponerte al día en algo, ¿no? Pues si salta una guerra en Ucrania, tienes que tener un poquito de idea de dónde viene todo esto, un poquito, pues ya te tienes que ir a la guerra de Crimea del siglo XIX, algo. Insisto, sin especializarte, y no se cuida la historia porque nadie ha cuidado formarse en historia, porque no es conveniente. Se trata precisamente de que no tengamos ese background. Cuando dicen, no, yo soy apolítico, no me interesas nada. No es verdad, además no es verdad. Aparte que el que es apolítico ya sabes lo que es. Ya sabes lo que. Pero ¿cómo que no es político? ¿A ti no te preocupa lo que ocurre a tu alrededor? ¿No te preocupa tu sanidad? ¿No te preocupa tu educación? Me parece, mira, mi marido y yo no tenemos hijos, pero yo me he pegado por la educación pública en las mareas verdes. Yo tengo para pagarme sanidad privada. La tengo, de verdad. Y he pasado frío los domingos de 2012 y de 2013 por las mareas blancas de la sanidad privada, donde cada vez iban menos médicos y menos sanitarios. Entonces llega un momento en que de verdad te cansa mucho, incluso a veces te pones hasta borde, está violento, diciendo, estoy cansada, estoy harta. ¿Cuándo salimos a quemar contenedores? ¿Sabes? Porque es que estamos perdiendo mucho. Y yo voy de salida. He cumplido 60 tacos. Estoy estupenda. Pero me queda lo que me queda. Y no dejo nada atrás. Pero ¿y los que dejáis cosas de atrás? ¿No vamos a pegarnos por eso? Los periodistas en España, porque hay que ir a hacer un reportaje, las tertulias que llenan 4 o 5 horas seguidas, pagando 600 euros a invitados para que puedan opinar de cosas. Ahí dentro de lo que decías tú antes... Perdona, quería responderte antes una cosa que me he despistado. Cuando me has dicho si he sufrido censura en un periódico yo colaboraba en el principal periódico de este país, mira, ni siquiera decir el nombre, porque además es del mismo grupo en el que yo trabajo, es de Prisa, El País. Yo colaboraba en ese y yo tenía una columna en la sección de Madrid, y me llamaron porque les gustaba mi estilo, como me dijeron, fresco y tal y cual y tal. Bueno, pues muy bien, nos gusta cómo, vale, pues perfecto. Y a los 8 meses me levantaron una columna de opinión porque les pareció una columna, palabras textuales del redactor jefe, muy dura. ¿Me estás levantando una columna de opinión porque te parece muy dura? Me lo levantaron, efectivamente, y yo dejé de colaborar. Al martes siguiente me dijeron, pero ¿no nos vas a mandar el artículo? Digo, no, me levantasteis el de la semana pasada. Yo no quiero estar en un sitio donde se me levanta una columna de opinión, con el único argumento de que es muy
dura. Era sencillamente un artículo en donde criticaba la actitud que estaba teniendo la presidenta de la Comunidad de Madrid con una pandemia recién iniciada, y era una persona que, tal y como estaba la situación que estaba pasando ya no España, sino el mundo, estaba dando patadas en las espinillas a lo loco a todo el mundo. Estaba desquiciada, diciendo tonterías, prometiendo aviones chinos que no llegaban. Y yo hice una crítica a esa actitud. Y el país le dijo que su tribuna de opinión era demasiado dura. Porque criticaba Así me quedé yo. Así que dejó de colaborar con el periódico. Dejé de colaborar en el periódico. Porque no me pareció bien que me levantaran una... O sea, yo estoy acostumbrada a que si trabajo en un periódico como redactora, como me ha ocurrido, dice, oye, Nieves, esto está mal hecho, porque tengo un redactor jefe, esta información, mejórala, consulta otra fuente, haz algo. Pero una columna de opinión, ¿cómo me puede levantar? ¿Quién? ¿Opinión? Es un poco extraño. Esto no me entraba en la cabeza. Es un poco paradójico, sobre todo porque es el mismo grupo y que en la cadena SER, digamos que tiene bastante libertad en cuanto al tono y... Sí, yo tengo absoluta libertad afortunadamente, con mi director y mi jefe, que es Carlas Francino, y que, bueno, aparte de que yo hablo de la historia desde mi punto de vista, él no tiene, ni está, ni tiene por qué estar de acuerdo con todo lo que yo cuento, pero él me tiene ahí porque yo cuento eso de esa manera. A él le gusta que yo cuente eso de esa manera, aunque no esté de acuerdo con todo lo que cuente. A ver, pero yo siempre y cuando... O sea, yo soy de insultar, es verdad, me encanta insultar, pero siempre y cuando no sea un insulto directo a una persona. Pero, por ejemplo, llamar al rey Juan Carlos delincuente no es ningún insulto. Es un señor que tiene probados 16 delitos. No puede ser considerarse un insulto decir que el rey Juan Carlos es un delincuente. Delincuente, lo que pasa es que le han tapado todas sus cosas, pero ya están demostrados los 16 delitos. Eso ya está. Es evasor, es comisionista, y lo tiene falsificado, lo tiene todo, ¿no? Entonces, claro, decir delincuente no es un insulto. Es la cruda realidad en este país. Es una constatación. A lo mejor Carlos Francino no diría, y no dice que Juan Carlos es un delincuente, pero no impide que yo lo diga, porque no estoy mintiendo. Y eso me ocurrió en su momento exactamente igual, que yo no mentí en nada de lo que dije en aquello, pero se levantó. Bendito sea Carlos Francino. Un tipo extraordinario. Digamos, básicamente es hacer una comparación y que tú nos cuentes, porque Buenos días. Alguna cosa ha pasado en la historia que tiene que ver con robar y reyes, ¿no? Todo. No para de pasar desde hace 150 años. ¿Tu historia favorita para empezar el recorrido cuál sería? Oye, me gustaría empezar por la primera, por la que instaló la corrupción en este país. Cristina de Borbón. La que dijo, aquí cómo se gana dinero con las comisiones. Y no han parado hasta ahora. Y ahí sigue. O sea que Cristina de Borbón es mi favorita. Pero esto es un gen que viene de familia, ¿eh? Sí, que viene de familia, pero había que abrir la espita de la corrupción en algún momento, porque digamos que hasta Cristina de Borbón, España era de ellos, entonces no había corrupción porque todo era suyo. Debajo de la alfombra, lo que pasara. Claro, no había ningún problema. Pero a partir de ese momento, o sea, a mediados del 19, es cuando dice, no, aquí hay que hacer patrimonio personal. Y empezar a abrir cuentas, en vez de tenerlo en Caja Burgos o en algo de esto, pues tenerlo en los bancos franceses, ingleses. Y a partir de ahí, el dinero de los Borbones nunca ha vuelto a España. Cuando decimos de tal palo, tal astilla, háblame de los palos. De los palos. Puedes remontar, sabe Dios a cuándo. No, de los palos. No, yo insisto, mis favoritos. Mira, había un ministro de Napoleón, Talleyrand, que era un tío muy listo y que dijo, es costumbre real el robar, pero los Borbones exageran. Esta es una frase de este ministro y estamos hablando de principios del siglo XIX. Que no había Twitter, quiero decir que... No. Visionario. No había Twitter, pero es que era tan absolutamente escandaloso que no acababan de entender cómo los españoles seguían detrás de esa dinastía tan ladrona. Y bueno, pues si ahora Talleyrand levantara la cabeza y diría, bueno, pues efectivamente son gilipollas, ¿no? Porque seguimos en las mismas. Y eres lo que queríamos básicamente.